el Mayo está en la posición de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues ahí les va. Dice la nota de Reforma: Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Políticos que eventualmente vivan en Tabasco, digo, en Chiapas, en Palenque, que sean de Tabasco, o funcionarios mexicanos que hayan nombrado en este gabinete, también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Eso suena más bien a una amenaza. Si no me defienden a mí, yo me puedo defender solo y entregar a alguien a cambio de que no me condenen a la pena de muerte. Esta amenaza más bien es al gobierno mexicano para decir: si tengo que salvar mi pellejo, si ustedes no me van a ayudar y yo tengo que salvar mi propio pellejo aquí, si me condenan a pena de muerte en los Estados Unidos, yo voy a hablar. Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México conforme a las leyes nacionales. Estas reacciones del Mayo es: pues si me voy yo, pero me los llevo entre las patas a todos. Porque quien lo entregó fue Rubén Rocha Moya, ¿no? El gobernador. Y lo dijo en una carta anterior. Él los puso. Y lo que hace Morena y lo que hace López Obrador en específico, porque él es el que tripula a su hijo, es manda credencializar a Rocha Moya. Justo cuando la presidenta Sheinbaum creía que ya la empezaba a librar con este asunto de la declaración de los grupos del narcotráfico en México como terroristas, le brinca otra papa caliente, calientísima diría yo. Resulta que ahora el Mayo Zambada pues no se queda quieto y ante la amenaza de que lo vayan a juzgar en Estados Unidos y muy probablemente pudieran condenarlo a la pena de muerte, arremete contra el gobierno mexicano y le pone un ultimátum. Le dice al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que lo defienden o que se van a meter en una bronca. Hoy en el periódico Reforma publica en su primera plana esta carta que el asesor jurídico de este personaje, Ismael Zambada, le manda a México, al gobierno mexicano a través del consulado de Nueva York, y es muy puntual en este caso. Es decir, el Mayo está en la posición de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues ahí les va. Dice la nota de Reforma: Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. Esta exigencia no es opcional, es lo que dice el Mayo. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que Reforma tuvo acceso y donde Zambada exige que el gobierno mexicano lo defienda. Cito como está entre comillas en la nota: debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Argumenta este asunto pues de que se lo llevaron con engaños o secuestrado a Estados Unidos. Tiene un punto el Mayo, ahorita les voy a decir cuál es. En julio de 2024, Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses
que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Me detengo en este momento. ¿A qué se refiere con que si no se interviene a favor de sus derechos de los de él? Políticos que eventualmente vivan en Tabasco, digo, en Chiapas, en Palenque, que sean de Tabasco, o funcionarios mexicanos que hayan nombrado en este gabinete, también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Eso suena más bien a una amenaza. Si no me defienden a mí, yo me puedo defender solo y entregar a alguien a cambio de que no me condenen a la pena de muerte. Ojo con esa lectura. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte, dice en su carta, al alegar que llegó a este país por un secuestro transfronterizo. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso, dice. Insiste y reclama. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. En este punto, el Mayo tiene razón. Los gringos nunca verifican. Imagínense ustedes, van sin documentos a los Estados Unidos en un avión particular, ¿cómo les permiten el ingreso, el aterrizaje en territorio norteamericano sin tener el permiso y sin saber quién va dentro de esa aeronave, o pues que no tenga papeles? Eso no está bien. Lo que pasa es que el gobierno mexicano no tiene la autoridad moral para reclamar esas cosas, si no ya lo hubiera hecho, porque saben que la información que tiene este señor puede ser clave para que algunos políticos en funciones o de la administración pasada pudieran caer. Dice, por lo anterior expresa que la respuesta del Estado mexicano, ojo, no es opcional, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo. Nunca dice, este señor el Mayo Zambada, nunca dice, sino qué pasa. Pero la amenaza velada ahí está. Si el gobierno mexicano no actúa, el suscrito será condenado a la pena de muerte sin lugar a ninguna duda, y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda. Algo así ocurrió con el general Cienfuegos, ¿se acuerdan? Y ahí sí lo trajeron de regreso, porque también Cienfuegos se las iba a cantar allá. Exijo y demando, dice el Mayo Zambada, que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. El documento firmado, bueno, algo debe saber el señor, ¿verdad? O con qué autoridad y con qué firmeza un delincuente preso y confeso y seguramente condenado a la pena de muerte en Estados Unidos tiene la autoridad para hablarle así al gobierno mexicano. Pues algo le sabe, ¿verdad? De otra manera no veo cómo otro detenido en los Estados Unidos tenga la autoridad de hacer esto. El documento firmado por Zambada advierte que de no haber exigencia categórica y formal en sus garantías, constituiría una traición al sistema jurídico mexicano, por favor, y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin excepción alguna. En este contexto, en cuanto hace a mi asunto particular, dice, resulta
una obligación del Estado mexicano presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses señalando la violación al Tratado de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso, señala. Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes. El asunto es que dice la presidenta que en México también enfrenta procesos penales este hombre, pero acá ni lo iban a capturar nunca y mucho menos lo iban a entregar al gobierno de los Estados Unidos para que lo procesaran. En una parte de su escrito, el líder del cártel de Sinaloa requiere al gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal. Ahí también el gobierno mexicano se ha hecho güey, porque en una de esas el gobierno de los Estados Unidos también los exhibe, ¿verdad? También que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. La razón por la que alega que el gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana. Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas, puntualiza este hombre. A ver, de veras, ¿con qué autoridad este hombre le exige al gobierno mexicano esto? No le está pidiendo, le está exigiendo. Y debe haber algo muy fuerte que tenga ahí. ¿Por qué? A ver, seamos sensatos en este asunto. Simple y sencillamente porque si el gobierno mexicano no actúa, lo que va a hacer, esta amenaza más bien es al gobierno mexicano para decir, si tengo que salvar mi pellejo, si ustedes no me van a ayudar y yo tengo que salvar mi propio pellejo aquí, si me condenan a pena de muerte en los Estados Unidos, yo voy a hablar. Esa es la amenaza que está detrás de este documento. Yo voy a hablar. Para salvar mi pellejo voy a entregar a quien sea. Ahí están las amenazas en ese párrafo que les leí, que habla de funcionarios políticos o funcionarios del gobierno mexicano. Ahí está claro. Ahora, ¿qué dice la presidenta a este documento que fue entregado en el consulado de Nueva York? Esto es lo que dijo la señora Sheinbaum en la mañanera hoy. Escúchanle, ahorita vamos a ver qué dice. Fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. El tema que planteé en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos? ¿Una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. ¿Jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje? Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos. Si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo.
tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Bueno, patea el bote hacia adelante, dice, ya lo vamos a ver, después lo vemos, pues porque todavía no tienen muy claro qué cosa es lo que van a hacer. Creo que seguramente lo que van a hacer es que el gobierno mexicano va a entrar en contacto con este asesor jurídico del Mayo y le va a preguntar qué cosa quiere el Mayo, ¿no? ¿Qué trae? O sea, seguramente antes no le hicieron caso y ahorita pues no les va a quedar otra que hacerle caso. ¿Por qué? Porque quien lo entregó fue Rubén Rocha Moya, ¿no? El gobernador. Y lo dijo en una carta anterior, él los puso y lo que hace Morena y lo que hace López Obrador en específico, porque él es el que tripula a su hijo, manda credencializar a Rocha Moya, ¿no? Estas reacciones del Mayo es, pues si me voy yo, pero me los llevo entre las patas a todos, ¿no? Y me parece que esta actitud de la presidenta denota que no tiene mucho conocimiento. Va a tener que esperar instrucciones, no del fiscal o información del fiscal, sino de Tabasco, porque el teléfono rojo pues sigue instalado allá. Ahora, le preguntan también en esta mañanera sobre esta maquillada que le dio al caso de las iniciativas de ley de reformas a la Constitución, en donde claramente deslinda a los grupos criminales de la designación que hizo los Estados Unidos como grupos terroristas. En México no va a ser así, lo deja ella muy claro. Esta designación para este gobierno, la designación de esa tipificación en la ley es para los opositores, no para los aliados. O sea, no son para el narco, son para quienes dice ella que los querrían derrocar. Escuchen a la presidenta cómo deslinda absolutamente a los grupos criminales de esta designación del gobierno de los Estados Unidos. Ella quiere dejarlo muy claro y lo deja muy claro, Esta designación es nomás para taparle el ojo al macho y para que tenga el terrorismo que esté incluido en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, como si no fuera evidente, pues, ¿no? Y lo mete ahí como para que alguien piense que ya lo está atendiendo y no es así. Justamente lo deja muy claro. Para ella no lo son. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo. Y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. O sea, el tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación ni persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, porque es otra cosa. No tiene dedicatoria a los cárteles. Ok,
No tiene nada que ver con ellos ni me los toquen. 3 puntos. Una es, reitera, con mis narcos no. A esos no me los van a tocar. Segunda, dice, estamos protegiendo a México. No. Yo ya lo dije muy claramente ayer. Los narcos no son la patria y los narcos no tienen nada que ver con la soberanía. No tienen nada que ver con esto. Y ya me imagino yo aplicándoles el artículo de ya me imagino yo, ¿no? Al gobierno mexicano aplicándole la ley, la Constitución mexicana a Donald Trump o a los norteamericanos. Por supuesto que no va a ser así. O sea, yo no veo que entren a México tropas norteamericanas persiguiendo narcos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es inteligencia, es estrategia. A lo que se niega el gobierno mexicano es a tener una colaboración pública y estrecha en contra del crimen organizado en México. No lo quiere declarar públicamente. No sé si lo están haciendo, porque eventualmente García Harfuch estará trabajando en eso. Pero públicamente no están dispuestos a declarar abiertamente como lo hizo el gobierno de Estados Unidos o lo hizo el gobierno de Canadá. No están dispuestos, absolutamente no están dispuestos. Lo que no quieren es declarar públicamente que van en contra de ellos porque son sus aliados. Ese es todo el punto. Y ahí lo deja clarito la señora. Ahora, ¿qué va a pasar con el caso del Mayo? Pues ya veremos. Yo siento un poco que los medios de comunicación lo minimizaron, voltearon para otro lado, no sé. Pero a mí me parece que es muy delicado, que la amenaza está muy clara ahí y vendrá seguramente algún tipo de respuesta por parte del partido en el poder, por parte de otros actores que giran en torno al expresidente. Pero esto no me parece que se vaya a quedar así, Esto es una posición de jaque, es una amenaza abierta y directa de este señor que mucho sabe de lo que ocurrió en la administración anterior y su vínculo con el crimen organizado. Aguas con eso, ella cree que todo lo puede controlar, no va a ser así. Señoras y señores, les agradezco mucho que estén aquí siempre, que le pongan like, que compartan este video, que se suscriban a este canal, que si quieren donar para que este canal siga vivo, se los agradezco muchísimo. Y les reitero que mañana estaré en Aguascalientes, mañana sábado, porque esto lo estoy grabando el viernes y ustedes lo ven otro día. Este sábado 22 estaré en Aguascalientes, en la asamblea del Distrito 3 de Somos MX. El Distrito 3 de Aguascalientes está, la reunión va a ser en el Salón de la Amistad, en la calle José María Chávez 902, Colonia Lindavista, Aguascalientes. Y miren, estas asambleas están citadas a 1 hora. Por ejemplo, estas dos que les voy a decir, a donde voy a asistir, están citadas a las 11 de la mañana. Pero hay que llegar cuando menos 1 hora antes, como en los vuelos, 1 hora antes, para que puedas registrarte. Te piden tu credencial de elector. Hay que llevar la credencial de elector que corresponda al distrito. Si no sabes cuál es el distrito, búscalo por favor en la página de somosmx.org.mx. Hay un formulario donde pones tu sección electoral y ahí te dice qué distrito eres. Si correspondes al distrito 3 de Aguascalientes, es en esta dirección que te acabo de decir. Empezará en punto de las 11 de la mañana la asamblea, pero hay que estar 1 hora antes. Y el domingo voy a estar en el distrito 5, con cabecera en Culiacán, Sinaloa. Sí, voy a estar en Culiacán, Sinaloa el domingo. Es en el Salón Vía Esperanza Eventos, en la calle Pedro Infante 2375, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, que está frente al Country Club y junto a la central de autobuses allá en Culiacán, Sinaloa. Mismo caso. Para asistir hay que llevar la credencial de elector vigente que corresponda al distrito 5. Si no sabes cuál es tu distrito, en la página de somosmx.org.mx, ahí puedes consultar cuál es tu distrito poniendo tu sección electoral. Y la cita hay que llegar
a más tardar a las 10 de la mañana para que haya oportunidad de que te registres y puedas pasar, porque la asamblea empieza a las 11. Si llegas a las 11, seguramente, porque quien da acceso es el personal del INE. Entonces, si llegas a las 11, pues vas a entrar tarde, ¿no? Entonces, mejor hay que estar justo a tiempo. Quienes quieran ir, pues me dará mucho gusto saludarles ahí voy a estar yo, y pues les agradezco mucho su generosidad, su empatía, y seguimos adelante con estos asuntos y con estos temas. Por ahí nos vemos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.